Bueno, bienvenidos a Educación en modo beta, el primer video podcast del Instituto de Educación de la Universidad Hort Uruguay. Este primer episodio, en esta ocasión, nos visita el psicólogo Roberto Balaguer, magíster en educación, doctorando por la Universidad de Buenos Aires en este momento en Argentina. Y yo lo que hago en general, quiero hacer en este video podcast, es comenzar hablando un poco alrededor de la educación, de la irrupción de la inteligencia artificial en vínculo con la educación y también con otros temas, ya que tenemos acá de invitado. Pero específicamente la pregunta inicial tiene que ver con cómo fue tu acercamiento, porque no es que empezaste siendo educador, docente o vinculado a la educación, más allá de que te formaste también y pasaste por todo el universo escolar y demás. ¿Cómo llegaste a la educación? ¿La educación? ¿O cómo llega la educación a vos? Mi primer trabajo fue en el ámbito educativo, y fue hace un montonazo de años. O sea, imagínate, yo no me había recibido todavía y ya empecé a incursionar en el ámbito educativo, y después nunca me salí. O sea, siempre una pata, digamos, de la mesa profesional siempre quedó ahí en el ámbito educativo, tanto dando clases, he estado en múltiples universidades acá y en el extranjero, y también he sido psicólogo, digamos, institucional en el ámbito de secundaria, también estuve en primaria, inicial. Es decir, siempre estuve vinculado al ámbito de la educación, ya sea como psicólogo o también como docente, ¿no? Así que, digamos, a esta altura tengo 35 años más o menos de ir viendo los cambios que se han ido dando en ese ámbito, ¿no? Así que toda la vida. Toda la vida. Básicamente. ¿Y cómo fue el paso entonces, si querés, no tanto de incursionar en la educación, sino de ponerte a estudiar o a trabajar en el campo de educación en términos académicos, cuando hiciste la maestría y demás? A mí me empezó a interesar mucho cuando empieza Internet digamos, a empezar, porque eran los albores de Internet, ¿no? Yo empiezo a ver ahí que hay algo que trae mucha cosa. Te estoy hablando de finales de los 90, ¿no? Bien. Cuando era muy poquita gente conectada. Y claro, y ahí me pasaba que, como mucha otra gente le ha pasado, que yo era psicólogo, me estaba metiendo en un campo que tocaba muchas aristas diferentes, entre ellas la educación, porque ahí, digamos, lo que empezó a pasar después fue todos los cambios que se dieron a partir de la posibilidad de trabajar virtualmente, comunidades virtuales, en páginas donde vos podías generar comunidades con otras personas y aprender, los MOOC, o sea, los cursos online, es decir, todo lo que ha pasado. Pero mi acercamiento a tratar de entender fenómenos educativos vinculados con la tecnología y todo su impacto surge a partir de conocer a Internet, ¿no? Conocer a Internet y decir, esto va a traer consigo cambios en todos los ámbitos, entre ellos el educativo también. Está clarísimo. Aprovecho entonces, ya que vos lo traes la irrupción tecnológica en ese caso con Internet, pero ahora tenemos a la inteligencia artificial como el gran... no sé si descubrimiento, porque ya viene hace muchos años trabajándose. Ahora tenemos el tema de la inteligencia artificial generativa en los últimos años, que está muy fuerte. Pero sí, desde un posicionamiento, bueno, vos ya decís que cuando observaste lo de Internet, te volcaste un poco de lleno a trabajarlo o a pensarlo. Entonces me imagino un poco la respuesta, pero igual lo voy a preguntar, es cómo te sentís o cómo te definías en relación a la inteligencia artificial. Si sos más de los que se prenden en el hype que hay y esta especie de tecnofilia, si sos más del lado más cuidadoso, cauto, o por el contrario los que rechazo y tecnofóbicos, que no me parece que sea el caso, pero igual doy la opción. La C no. Bien, pero está bien dar la opción. Y la A sí, y la A y la B, depende un poco los temas, ¿no? Yo en general me entusiasmo con esas cosas y trato de meterme sobre todo para entender, ¿viste?, el funcionamiento, no desde la vereda de enfrente, que es lo que muchas veces yo critico, digamos, a quienes critican de la vereda de enfrente, ¿no? Porque, digamos, creo que hay que meterse y ver, y ahí uno va descubriendo bondades, maldades, beneficios, oportunidades, accidentes que trae consigo, posibles riesgos, ¿no? Entonces, soy de los que no me meto a explorar, me entusiasmo mucho, soy optimista en muchos sentidos, y también en otros sentidos soy no del todo optimista, ¿no?, con respecto a algunas cuestiones. Entonces,
voy pasando por diferentes etapas. Cuanto más uno conoce, como que llegas a un punto de decir, bueno, sabes que tenés esto. O sea, cualquier tecnología trae consigo una serie de oportunidades, de beneficios, de cambios para bien, ¿no? Pero trae consigo cierta accidentología, es decir, van a pasar cosas que antes no pasaban a punto de partida de la introducción de esa tecnología, ¿no? Entonces, cuanto vos más te adelantes en la medida de lo posible, ¿no? Y con lo difícil que soy adelantarse y pronosticar. Pronosticar siempre ha sido difícil, pero pronosticar hoy es bastante más complejo, entiendo yo. Poder ver adelante. Por una cuestión de velocidad. Por una cuestión de velocidad de cambios y de magnitud de los cambios, ¿no? Okay. Es decir, la inteligencia artificial particularmente no es una tecnología más, ¿no? Vos fíjate que las comparaciones que hoy se hacen, algunas son con Internet, otros lo minimizan como diciendo, bueno, es una tecnología más, que está como sobrevalorada, ¿no? Y otros hablan digamos, de una nueva revolución similar a la revolución industrial por todo lo que puede llegar a alterar el status quo, ¿no? Y después tenés como un punto a futuro, que es cuando esas inteligencias, digamos, superen determinado umbral, ¿no? Cuando lleguemos a la tan mentada singularidad que se viene hablando hace ya varias décadas, pero estamos en los albores, ¿no? Estamos en lo que se predijo que iba a suceder más o menos cercano al 2030, ¿no? Entonces, ahí sí que realmente hay un salto que es cualitativo, donde digamos, no solo vos vas a interactuar con ChatGPT, sino que va a haber muchos ChatGPT, inteligencias, Claude, lo que vos quieras usar, que van a estar interactuando y automatizando entre sí, por lo cual, digamos, hay que empezar a preguntarse, bueno, ¿cuál va a ser nuestro rol en eso, ¿no? ¿Cuál va a ser la planificación que vamos a hacer de eso? ¿Cuáles van a ser los límites que vamos a poner, ¿no? Como un poco a lo Asimov con la robótica, ¿no? y sus reglas. Bueno, sí. Vamos a poner reglas, no vamos a poner, vamos a dejar que siga y vemos después qué pasa, porque me parece que en esto, digamos, no estamos hablando de una tecnología más que potente, no, estamos hablando de cambios cualitativos. ¿Modifica algo de lo que entendemos como humano o como inteligencia? Yo creo que puede modificar. Sí, vamos por lo humano primero. Nosotros todavía nos ubicamos y nos gusta ubicarnos, ¿no? Allá arriba en la pirámide, ¿no? Pero estamos construyendo una inteligencia que sabemos que en breve nos va a superar, ¿no? El tema es cómo vamos a hacer cuando nos supere, porque, digamos, si hay por ahí alguna anécdota, ¿no? Más o menos, alguna más validada, otras no tanto, sobre, bueno, digamos, sistemas que no quieren apagarse cuando se les dice, ¿no? Que empiezan a generar, digamos, lenguajes, resistencia, lenguajes que dejan afuera al humano que supuestamente los controla, o sea, que empieza a generar cierta autonomía. Bueno, por lo pronto hay un nivel de eso que es, vamos a tener inteligencias que van a ser más inteligentes que los humanos. ¿Tendremos ese sitial? ¿Lo mantendremos? ¿Nos permitirán? ¿Permitiremos nosotros que nos permitan? ¿O simplemente jugaremos tipo Matrix, ¿no? Un juego donde creemos que estamos en la realidad mientras no? Eso es por un lado. Después, en el lado de la inteligencia, nosotros todavía tendemos a concebir la inteligencia muy en términos internos, ¿no? O sea, fulano es inteligente, mengano sí, sutana, no sabes qué brillante, ¿no? Pero, y vinculado a lo intelectual y a lo académico a veces. Y vinculado mucho todavía a lo biológico, ¿no? Es decir, como algo que se algo que vos evalúas en un CI, ¿no? Entonces, bueno, si tenés un CI de tanto, si estás tantas desviaciones de 100, bueno, pasás a ser un genio o pasás a ser alguien con problemas, ¿no? Pero lo tendemos a pensar ahí. El problema es que acá vos tenés la posibilidad de hacer un enhancement, digamos, una ampliación de tu inteligencia y utilizar otras inteligencias con
enorme y, por supuesto, superlativa capacidad de procesamiento de datos a velocidades incalculables, donde además vos también podés casi que replicarte en eso, por lo cual, digamos, una persona común puede llegar a ser varias personas al mismo tiempo, ¿no? Y no estamos hablando de que es un brote psicótico y que, digamos, pasó a ser una personalidad múltiple. No, estamos hablando de que hay tareas, digamos, que vos las preparás, las programás, las automatizás, y hay alguien que tiene, que vos entrenaste, ¿no? Para que tome decisiones muy parecidas. Pero esto se pensaba antes en términos de, digamos, Ray Kurzweil, que es un ingeniero que a mí me gusta mucho y que por allá por los finales de los 90 vaticinó la singularidad y hablaba de esto, ¿no? Él decía que en un momento íbamos a poder descargar nuestro cerebro, ¿no? A una máquina, y entonces él se lo imaginaba ahí. Después hay otros, en curso hay otros proyectos donde ya no es solo silicio, sino que es también, digamos, silicio más neurobiología, donde, digamos, esa máquina ya no es un disco duro, sino que empieza a haber, digamos, redes neuronales que también con la información empiezan a generar algo nuevo. Eso es bastante escalofriante, ¿no? Y después está lo otro que es, bueno, cuando parte de eso también nosotros podamos incorporarlo a nuestro propio sistema, ¿no? Al mejor estilo de hibridación, ¿no? Y algo más que humano, donde siempre digo, nosotros estamos muy acostumbrados aún a las prótesis mecánicas y las hemos aceptado, prótesis de cadera, de rodilla, un marcapasos, ¿no? Pero estamos hace ya un buen tiempo en el paso de empezar a incorporar otro tipo de prótesis más cognitivas, ¿no? Internamente, ¿no? O externamente, si querés, con tu ChatGPT, que ya después que te conoce, sí, ya genera. Entonces, estamos en una humanidad que está cambiando, ¿no? Cuyo procesamiento, cuya capacidad de memorizar, de almacenar, de procesar, empieza a ampliarse, ¿no? Y eso cambia al humano. Lo humano siempre ha ido cambiando a partir de la tecnología, ¿no? Acordate que nos enseñaban cuando éramos chicos, bueno, la era del hierro, del bronce. ¿Qué quería decir eso? Bueno, que todos esos descubrimientos iban moldeando la cultura, iban moldeando la sociedad, iban moldeando las costumbres, las formas de concebir al otro, a uno mismo, la forma de estar en el mundo, ¿no? Y esto cambia. Pero claro, el problema es que cambia de una manera tal que hasta ahora no la conocíamos, porque vamos a empezar, y vuelvo al comienzo, a asistir a intercambios, ¿no? Inteligentes, donde nosotros simplemente, eventualmente, tendremos que supervisar que se está haciendo lo que queremos, ¿no? ¿Cuál es entonces el rol ahí de lo humano? ¿Y cuánto dura? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a sentarnos a jugar al truco mientras, digamos, las tareas las hacen agentes que nosotros programamos? O sea, hay muchos posibles escenarios que son, a mí me parece, fantásticos y fascinantes de pensarlo. A mí me parece, ¿no? Yo tengo muchos pero también amigos que... Está bien, pero por momentos también hablaste sí, de cosas que te parecen escalofriantes. Hablaste también de algo que me pareció interesante para hacer una especie de zoom, que es cuando estas inteligencias superen sí, a la lo inteligencia humana o a lo humano. ¿En qué sentido superar? Porque es una superación que capaz es de capacidad de procesamiento. Eso ya pasa hoy, ¿no? Sí. Pero estamos hablando de la posibilidad, digamos, por ejemplo, ChatGPT primero te tiraba y alucinaba mucho, ¿no? Sí. Hoy ya modelos como Claude o ChatGPT 5, vos ves el razonamiento, ¿no? Puedes ver algo que es muy parecido al razonamiento de una persona. En general te diría que en realidad no, es mucho más parecido al razonamiento de una persona muy inteligente, lo cual es poco común que suceda, ¿no? Bien. Entonces tiene una secuencia, bla, 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 bla. Y eso quiere decir que en determinado momento, ¿cuál es el punto, digamos, donde eso haría un salto? Donde, bueno, hubiera conciencia, ¿no? Una de las cosas que nos define como humanos es, digamos, no solo es el lenguaje, porque el lenguaje ya las máquinas lo tienen. Habla, y parece que habla, además ahora ya te habla según, digamos, dónde estés, o sea, te habla
medio un tono rioplatense, ¿no? Ya no es un tono español o mexicano, pero empieza, el umbral es bueno, cuando esto empieza a tener conciencia, ¿no? Es decir, ahí es donde las cosas pueden llegar a ser complicadas en la medida que, digamos, ese sistema empiece a tener conciencia de su forma de pensar, de lo que conoce y de su poderío, ¿no? Conciencia, subjetividad y emociones es una tríada que es humana, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Ahora, subjetividad, bueno, es operacionalizable. Las emociones, en algún punto también, es decir, hay muchos, por ejemplo, los robots sociales, ¿no? Sí. Que combinan robótica más inteligencia artificial. A veces tienen funcionamientos y modos de vincularse y de manejarse que son, diríamos, más humanos que muchos humanos. Pero no deja de ser una réplica estadística, matemática. Sí, pero ahí tenemos una falla del sistema nuestro, humano, que al humano no le importa eso. No. El humano es una interfaz, digamos, donde si vos pareces confiable, actuás confiable, sos consistente, sos predecible, sos amable, ¿no? Las sensaciones que a mí me provocan son iguales a las que, digamos, hubiera un humano con esas características. Ahí va. Y encima acá no se equivoca, no se va a desregular, no te va a tocar bocina en el tránsito, va a bajar la ventanilla y te va a insultar, ¿no? Bueno, entonces lo traigo y aprovecho y después nos metemos específicamente en el campo de la educación, pero una última antes del campo de la educación específico, que es, está viéndose, salió una encuesta ahora de la Facultad de Comunicación, precisamente de la Universidad de Ort, en relación al uso de inteligencia artificial por parte de los uruguayos y la percepción que tienen sobre todo de ese uso y de las afectaciones y demás. Y uno de los elementos tenía que ver con la ansiedad que generaba, más que la ansiedad era si les parecía bueno o mal, o cómo era, si era una visión positiva o negativa. Todavía aparecen varios con una visión negativa, pero no tanto en términos, no sé si es catastrófico o no, pero sí en esta idea de genera ansiedad este claro. Cambio y hacia dónde va a ir, la capacidad de reemplazo, la posibilidad de reemplazo. Lo primero es cómo pasar de esa resistencia, si se quiere, medio natural al principio al cambio de status quo, y vinculado a eso, y específicamente a tu campo de psicólogo, el uso que se le está dando, porque eso sí aparece también en esa encuesta, el uso como reemplazo en asistentes de salud mental. Bien, vamos por la primera. Para quitar muchos miedos e inseguridades, el gran antídoto es conocer, lo que te decía hoy al comienzo. Es decir, cuando vos lo conocés, vos haces juicios a priorísticos, le haces atribuciones, ¿no? Repetís a veces eslóganes, cosas que escuchás por ahí. Hay que meterse en eso, ¿no? Cuando uno se mete, ahí alcanza a ver, bueno, cuáles son los potenciales riesgos, ¿no? Cómo te cambia, ¿no? Porque lo otro es que, digamos, vos estás interactuando con algo que, si bien hay una cierta alteridad, ¿no? en ese otro, no es una alteridad total, ¿no? Yo lo suelo llamar una especie de otrito, ¿no? No es un otro, ¿no? Pero sí es alguien que a mí me ayuda a pensar. De hecho, no tengo ningún prurito en decirlo, y comparto esto con mucha gente. Yo en muchas ocasiones, últimamente cuando tengo que preparar alguna charla, alguna conferencia, algún taller, ¿no? Toda la primera parte lo hago con ChatGPT, pero conversando. Me voy a caminar con ChatGPT y vamos conversando y le digo, tengo esta idea, ¿qué te parece? Es medio lambeta, ¿no? Es medio complaciente, ¿no? Eso es Mi abuela decía lambeta. Es un poco chocante. Lambeta es la palabra que se ha dejado usar y es muy gráfica. Nosotros decíamos chupamedia. Sí, chupamedia, alcahuete, digamos. Esto es bien lambeta que, qué gran idea, Roberto. No necesito, gracias. Tampoco soy tan. No necesito que me Nunca se le ocurrió nada. Vos decime, vos confrontame. Igual, hay una versión de ChatGPT que es Monday, no sé si la has usado. No. Es buenísimo porque o sea, tiene todo lo mismo que ChatGPT, pero cuando vos le vas a hacer una pregunta, ¿no? Te dice, pero humano fallido, dice otra vez con preguntas que desconoces. Entonces eso es más divertido, ¿no? Más. Es como una versión Ricky. Más picante. Sí, no, es una versión cínica de ChatGPT. O sea, eso para
perfiles más cínicos usarlo que va a andar bien. Pero entonces te decía, yo tengo ese diálogo, ¿no? Y realmente a mí lo que me ayuda muchas veces es a pensar. Le quito el sesgo ese complaciente, le quito el sesgo ese, digamos, de que todo le parece fantástico, pero a mí me ayuda a pensar, me trae otros autores, ¿no? Me trae de repente alguna arista que no. Vuelvo a iterar, digo, bueno, vamos a hacer un resumen de esto que venimos hablando y ahí, yo hace poco tenía que una charla en Punta del Este, ¿no? Entonces salí de Montevideo, 100 kilómetros, 120 kilómetros, ¿no? Y yo salí con una charla que la tenía más o menos armada, porque la había dado anteriormente, pero era un 7 puntos, ponele, ¿no? Y siempre, y cuento esto porque digo, es una percepción digamos, clara de cómo ayuda. Cuando 100 kilómetros después de ir interactuando y charlando y afinando, ¿no? Y en mi charla yo llegué mucho más confiado, mucho más seguro, con elementos que no había pensado anteriormente, ¿no? Y que realmente me permitieron estar en esa charla mucho más a gusto con la temática, porque la venía conversando con un otro, bueno, no llega a ser un otro, ¿no? Okay. Tampoco soy yo, ¿no? Quizás cuando se hablaba en los comienzos de Internet se hablaba de segundo self. Sherry Turkle, que es una psicoanalista socióloga americana, que era la esposa de Papert, el creador de Turtle, de Lobo, la tortuguita. Sí, la tortuguita. Ella hablaba de segundo self. Y realmente puede ser una definición apropiada, ¿no? Porque es algo que a vos te permite como reflejarte, pensar. Es mejor que la escritura, ¿no? La escritura justamente lo que hace es a vos te permite subir un nivel, porque vos como que te mirás afuera, pusiste todo lo que pensabas que sabías, lo pones ahí, pero acá lo que vos pensabas que lo sabías lo confrontás con un otro u otrito que tiene más información, que tiene otras fuentes, ¿no? Que puede ayudarte y que muchas veces te condensa cosas y te sintetiza cosas de manera muy creativa, ¿no? Entonces, digamos, la inteligencia artificial es bien parecido, porque muchas veces me preguntan, ¿no? Y seguramente, bueno, capaz que lo fueras a hacer más adelante. ¿Con qué lo podemos comparar? Y mira, no es la comparación quizás la mejor metáfora, pero es buena para explicar algunas cosas en el ámbito educativo. Es muy parecido a una bicicleta eléctrica. Vos, si querés, podés ir al mismo lugar sin hacer esfuerzo. O, haciendo el mismo esfuerzo, podés llegar 5 veces más lejos. Antes de meternos en lo de salud mental, ¿qué pierdo al no hacer ese esfuerzo? Porque cuando uno elige usar la bicicleta eléctrica, está resignando algo y ganando otra cosa. Bien. Esa es la gran pregunta. Muchas tecnologías, digamos, ¿qué es lo que pasa? Taxistas londinenses les meten Waze, les meten Google, ¿no? Toda la zona del hipocampo que estaba coloreada, que era como una zona que ellos... Además, el test para ser taxista en Londres parece que es muy complicado. Tenés que saber todas las calles imagínate, Londres, ¿no? Complicado. Y los tipos tenían la zona del hipocampo como muy, muy activada, ¿no? Que está vinculada con lo espacial. Con la memoria y con lo espacial. Resulta que cuando empiezan a usar Google Maps y empiezan a hacerle, empiezan a ver el escaneo, el PET scan, ya no era lo mismo. ¿Por qué? Y porque, bueno, músculo que, digamos, no se usa, se atrofia, ¿no? Entonces, algo de eso pasaba. Entonces vos decís, bueno, sí, hay evidencia de que cuando uno no usa, eso se atrofia. Correcto. Ahora, seguramente esos taxistas, primero, más difícil pasearte, ¿no? Salvo que estés en Buenos Aires, que son capaces de pasearte con Google y con Waze. Y es más difícil que no lleguen a un lugar, ¿no? Entonces se compensa eso bastante, hay mucho más eficacia, no te dice, no me acuerdo dónde era, ¿no? O sea, vos lográs eso, que la gente llegue, ¿no? Y entonces es un poco cómo funcionan estas tecnologías, ¿no? La cuestión que define para un lado o para el otro, es decir, me fortalece o me debilita, no tiene necesariamente que ver
con la tecnología en sí, sino que es el encuentro de una mente y una tecnología. Cuando yo hice la tesis de educación acá en Ort, lo hice sobre las búsquedas en Google, ¿no? En estudiantes de primer ciclo. Y mirá qué interesante, porque tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Vos decís, bueno, de vuelta, ¿no? En vez de ir a buscar a la biblioteca, ¿no? En vez de ir a buscar los libros, en la enciclopedia, no, googleás. Ahora, ¿qué pasaba? Los malos estudiantes no pasaban de la tercera referencia de Google. Los estudiantes medios lo que hacían eran, bueno, incorporaban 10. Y los muy buenos estudiantes pasaban la primera, la segunda y la tercera página, pero además con la información que recolectaban, los primeros hacían un corto y pego bruto. Agarraban sólido, ¿viste? Cortaban, sí, claro, metían y pasaban hasta olvidándose a veces, ¿no? de la fuente. Los más o menos buenos lo que hacían lo granulaban ese conocimiento, ¿no? Agarraban, mezclaban un poco, sacaban de acá, de allá, de allá, ¿no? Y los muy buenos estudiantes, ¿qué hacían? Liquidificaban todo eso. Okay. Tomaban todo eso y hacían una síntesis personal. Entonces hay un factor personal. Exacto. Hay un factor personal. Yo hablaba de lo sólido, lo granular y lo líquido, ¿no? Los buenos estudiantes hacían un uso líquido de Google. Y acá pasa lo mismo. Es decir, acá la curiosidad, las ganas de aprender, ¿no? Las ganas de llegar más lejos es como la bicicleta. El que tiene eso lo va a aprovechar y va a llegar decenas y centenas de kilómetros más lejos de lo que lo hubiera podido hacer de tener una bicicleta simplemente mecánica. Bien, me voy a quedar con lo trito, me gusta el concepto trito. Le voy a decir asistente, pues decir asistente quizás. No, para pensar, me parece que es una buena definición de pensar cómo actúa. No es un otro, pero a la vez no soy yo, y a la vez me sirve para tratar de llegar a otro lado y me aporta cosas. Entonces suena un poco a un asistente. Y lo pienso en términos educativos, ahora sí, y ya que hablabas de los estudiantes recién, bien, y en cómo cambia, porque también Internet lo hizo y también Google lo hizo, y sí, porque primero fue Internet y no había buscadores tan profundos donde uno buscara todo. Después estuvo Google, también estuvo Wikipedia, que en un momento era muy resistida y ahora es valorada. Sí, sí, en Carta. Estuvo en Carta. Bueno, en Carta, claro. En Carta que era con el CD, uno la ponía. Sí, sí, claro, sí, claro. Todos pasamos por eso, muy lindo. Pero pienso en si cambia, por un lado, la subjetividad del estudiante, ahora lo pensamos un poco, pero sobre todo, y al principio, si cambia el rol de la educación en un universo donde tenemos tan a mano, ya no, que ya estaba con Internet a mano un poco, pero ahora está como más a mano, porque ahora se lo pido y me lo provee de muchas fuentes y casi ni lo tengo que procesar, si quisiera. Después está a dónde va cada uno con eso. Y bueno, y sí, de alguna manera, sí y no, porque vos tenés cada vez más herramientas que te permitirían, digamos, lupear el trabajo, ¿no? Te permitirían lupear el esfuerzo, ¿no? Pero el esfuerzo mental tiene que ver justamente con el descubrimiento, con la curiosidad, con poder hacer ese recorrido, ¿no? Y en la educación el rol de transmitir pasión, ¿no? De transmitir pasión por aprender, de transmitir curiosidad, me parece que sigue vigente, ¿no? Y quizás más que nunca, porque hoy cada vez es más fácil, digamos, o podría llegar a ser más fácil reemplazar ese trabajo por el trabajo de esos agentes. Ahora, también hay que tener presente, ¿no? En la visión, si querés, más pesimista o más realista, como quieras, que aquellos que no sean capaces, digamos, de utilizar eso, ¿no? Y de agregar valor, ¿no? A la inteligencia artificial. Y bueno, ¿por qué alguien habría de elegir a una persona por sobre un agente que no duerme, no descansa y un montón de otras cosas, ¿no? Entonces, si querés hasta por preservación de la especie, muchachos, pónganse las pilas porque si no, digamos, es un problema, ¿no? Lo plantean Harari, lo plantean muchos analistas de la realidad, que estamos frente a un problema, digamos, de desabastecimiento de trabajo para todos, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde vamos? Hacia al mejor estilo Wall-E, estar comiendo pop y mirando un monitor.
vamos a agregar valor. Entonces, a mí me parece que la educación, en ese sentido, o al menos como yo la entiendo, debería seguir intentando transmitir la pasión, ¿no? por aprender, la pasión por el conocimiento, que es ilimitada, ¿no? Porque vos, digamos, cada vez puedes llegar más lejos en menos tiempo, pero siempre hay un poquito más allá, ¿no? Entonces, y lo otro, paralelamente a esto, te diría, es transmitir también lo que en inglés se conoce como grit, ¿no? Que es una mezcla como de perseverancia, de esfuerzo, de trabajo, ¿no? Para inclusive probar con la inteligencia y que no te funcione, y probar otra cosa, ¿no? Y buscar alternativas, ¿no? Que son dos cuestiones, digamos, que me parece a mí que son claves para vos poder avanzar en el campo en el que quieras, ¿no? Y en el que te guste. O sea, tener curiosidad y tener esfuerzo, ¿no? Tener trabajo, tener capacidad de hacerlo. Todo hoy podría facilitar las cosas, pero facilitar puede significar quedar por fuera del juego, ¿no? Del juego de la vida y de lo social, ¿no? Entonces, hay un lado, si querés, de llame ya, esto se acaba, ¿no? Y hay otro lado de, bueno, además de lo otro, que sería como lo negativo y lo que te impulsaría por una escasez, ¿no? Esto otro que sería más de, bueno, y tenés todo un universo donde tenés pocos límites, ¿no? Como para decir, antes la gente decía, de tal cosa no hay bibliografía, ¿no? Y era una frase que se usaba mucho en mi época, y a veces era real y a veces era, bueno... inchequeable. Claro, quizás hay y vos no te tomaste el trabajo de pasar de la página 1, ¿no? Bien. Que si hubieras pasado nomás a la página 2, hubiera aparecido. O a Google Scholar en vez de en Google. Por ejemplo. Te voy a proponer un juego breve, a ver si te animás, porque no sos necesariamente tecnofílico, porque me mostraste algunos riesgos o reparos o cautela. Pero lo que quiero saber es qué cosas no le cederías a una inteligencia artificial. Porque creo que hay ciertos atributos personales o decisiones, así como capaz vos decís, no, yo prefiero ir en bicicleta andando en vez de eléctrica. Sí. Cuestiones cognitivas también y cuestiones personales. Y está vinculado a algo que dejamos abierto ahí, no lo respondiste, que tiene que ver con el uso de el uso de este asistente para cuestiones de salud mental. Como bien. este reemplazo terapéutico que hacen algunas personas. Perdón. Sí, me enganché con el otro. A mí me parece bárbaro. Me parece bárbaro. De hecho, yo creo que ahí, digamos, acá hay una bidireccionalidad. O sea, para el paciente que pueda llegar al consultorio ya habiendo hecho algunas preguntas, ¿no? Como hace cuando va al consultorio del médico. Mira, googleé que tengo una mancha así y según Google, bueno, en general te dice que te estás próximo a partir, morir, ¿no? O sea, sí. Entonces, en general no es muy No, alentador. pero y los médicos le dicen, ¿no? Pero a mí no me molesta que, porque a los médicos no les gusta que uno googlee. A los médicos no. A mí no me molesta en el sentido de que eso significa que vos estás haciendo un proceso de tratar de entenderte, ¿no? O entender a los otros de por qué no te entienden, o combinaciones de todo eso, ¿no? Entonces, hay una parte que es previa, hay una parte que es entre medio, que es, bueno, ¿y qué otras herramientas podrían ayudarme a mí como terapeuta, ¿verdad? Para, estar como en tiempo real, pudiendo de repente pensar cosas que yo solo no podría, ¿no? Y después a posteriori, decir, bueno, ¿cómo podés seguir trabajando determinados elementos en la medida en que, bueno, lo que vimos, se hace una síntesis y bueno, mirá, nos quedamos con tal o cual tema, pensalo, probá, léete esto, ¿no? Muchos pacientes te dicen, a mí me gustaría, tenés algo para que yo lea, ¿no? Y a veces quizás la mejor lectura sea, bueno, mirá lo que vos estuviste charlando, pensalo, ¿no? Como todas esas cosas, digamos, tienen su riesgo de que, más técnico, si querés decir, bueno, vale. Porque la psicoterapia es como este podcast, ¿no? Es este momento, ¿no?
No podemos seguir todo el tiempo y que vos me llames y me mandes, che, mirá, me quedó pendiente. Bueno, una vez, cosas, dos. Pensé que no me dejabas. ¿Puedo hacerlo? No podés, hasta una. Uno tenés un, ¿no? Pero es este momento, sale bien, más o menos, sale mal, sale espectacular. Bien. Ok, pero fue acá, ¿no? Y eventualmente tenés sí, una bala más que decís, bueno, una pregunta que me quedó, bla, 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 ¿no? Pero no puede ser continuado, porque, digamos, la vida sigue, ¿no? Entonces, la psicoterapia es una parte de la vida que puede ser muy importante, que puede ser crucial para algunas personas, pero que tiene ese encuadre, ese espacio, ese tiempo, ¿no? Definido. Y bueno, pero de vuelta, ¿no? La inteligencia artificial, sin lugar a dudas, en esto, de hecho mucho antes de todos la inteligencia artificial generativa, ya te estoy hablando de repente hace 10 años, ¿no? Sí. Hay software que permite de repente, no tan sofisticadamente como un diálogo que se puede hacer ahora con una inteligencia como las que estamos manejando, pero que permitía que, por ejemplo, veteranos de guerra, le fuera mucho más sencillo hablarle, ¿no? A un avatar, porque no tenían que hablar de cosas extremadamente duras, ¿no? Frente a una persona. Se sentían menos juzgados, capaz. Absolutamente, bien. Absolutamente, ¿no? Y eso, podemos hablar de estrés postraumático, ¿no? Vinculado con eso, y otras situaciones, ¿no? Entonces, cuidado, porque tendemos muy, digamos, desde un punto de vista muy narcisista de lo humano, a pensar que somos los mejores. Y a veces no somos los mejores, ¿no? Muchas veces no somos los mejores, ¿no? Muchas veces alguien que no sabe, que no conoce, puede ser mejor escucha, más empático, ¿no? Uh-huh. Que de repente alguien que sabe, pero que te quiere meter en su teoría, ¿no? Y hacer que baje todo por Ruffini. Uh-huh. Hay una serie buenísima de Netflix de Afterlife, no sé si la viste, sí. ¿No? Y claro, el psicólogo que está ahí es todo lo que está mal. No sé si te acuerdas, pero es todo lo que está mal. O sea, vos, realmente ameritaría que lo mostraran en la facultad para decir lo que no. Para decir, vos, mira, si tu psicóloga no vayas más. Y hay una señora que está en duelo, igual que él, ¿no? Que el protagonista, y que simplemente con la calma, con agarrarle la mano, con escucharlo, con validarlo, ¿no? Es mucho más terapéutico, ¿no? que ese otro profesional. Me quedo igual con la idea de la asistencia, digamos, con la idea de reemplazo. Yo creo que es un gran complemento para ambas partes, ¿no? Claro. Y subrayo para ambas partes, para uno también. Como en la medicina, ¿no? Que hay sistemas que, por ejemplo, con imagen, que tienen un índice, digamos, de acierto que es mucho mayor al de cualquier experto. Bueno, pero no te vas a escapar igual. ¿Qué cosas no le cedes? ¿Qué cosas no le cedo? Y no le cedo quizás las cosas más íntimas, ¿no? Más de eso que no es tan tangible, que no es tan comunicable, ¿no? Que tiene que ver más con la familia, con hacer un asado con amigos, ¿no? Yo prefiero hacerlo yo, capaz que lo hace él y le sale mejor, pero yo prefiero estar ahí, hay una dimensión quizás más de conexión, más de lo humano, no tan intelectual, pero mucho más del estar, ¿no? Que yo eso no renuncio, ¿no? No, eso hasta ahí ¿Crees llego. que ahí quizás queda yo voy a usar una palabra grandilocuente, reservorio, lo humano o el espacio privado de lo humano? Y viste que, por ejemplo, ChatGPT, la creatividad que era el reservorio del humano, bueno, listo, fuera, ¿no? El razonamiento, que era también reservorio del humano, afuera y bailando, ¿no? Nos va quedando la empatía y la conexión, ¿no? Y alguna cosita más por ahí que capaz que se me escapa. E incluso, ya te digo, hay mucha gente que siente más empatía con una interfaz que está, digamos, dotada, ¿no? De un algoritmo que
permite ser mucho más empático que las propias personas, ¿no? Y además, todavía nosotros tenemos agencia y las máquinas no, pero en breve eso se va a perder, ¿no? Entonces no sé bien cuál es el lugar que queda. El lugar que nos bueno, va, quizás la pregunta, que decidamos que nos quede. Quizás capaz ni siquiera es necesaria la pregunta. Vos recién decías que el asado no se lo delegás. No. Y yo me acuerdo hace poquito, escuchaba hablar a Martín Coan, escritor argentino, que le preguntaban en relación a la escritura específicamente, porque ChatGPT o alguna herramienta lo puede hacer perfectamente, creativo, bien pulido, sin errores, bueno, lo que pueda. Claro. Y él en un momento decía, yo no estoy discutiendo si es bueno o es malo haciéndolo, seguro que es bueno y seguro lo puede hacer perfectamente, pero a mí me gusta escribir. Claro, ¿por qué le voy a dejar que escriba si a mí lo que me gusta es escribir? Claro. Hay que delegarle lo que a uno no le gusta. Digamos. Ahí va, lo que uno no le gusta o lo que uno no hace del todo bien y uno tiene que reconocer que lo hace mejor y bueno, y quizás en la suma de los dos salga algo mejor, ¿no? Pero bueno, yo creo que esa dimensión, si querés, más afectiva, ¿no? Más de conexión, más como más intangibles y más difíciles de poner por ahora en palabras, es lo que nos hace bien, ¿no? Que es lo que en definitiva nos hace sentir con bienestar y vivos y felices en algunos momentos. Eso, bueno, yo no transo. No. Ir al fútbol tampoco, quiero ir yo. Perfecto. La última y te liberamos en relación específicamente al campo educativo. Sí. Y ya hablamos desde el principio de la charla que no se puede predecir, porque justamente en esta época es casi imposible hacerlo, pero sí pensar quizás un poco 2 o 3 rasgos de potencia o positivos que vos decís, me parece que esto va a ir para este lado en términos educativos, y algunos criterios que vos decís, bueno, igual no dejemos de mirar estos otros aspectos de cara a lo que viene. Y bueno, lo primero yo te diría es esos dos componentes humanos que hacen que las herramientas se pongan al servicio de uno, ¿no? Eso es como la clave, es decir, vos acá tenés 2 posibles posturas: poner tu mente al servicio de la tecnología, digamos, delegar y por tanto irte empobreciendo, ¿no? O aprovechar todas las tecnologías que existan, las actuales y las por venir, para realmente desarrollar, potenciar y llegar a lugares que uno no pensaba a priori, ¿no? A mí me parece que eso es lo esencial, digamos, de la educación, ¿no? Que es donde se debería poner el foco, y en esa transmisión de la pasión por aprender, ¿no? De la pasión por el dominio, ¿no? Que no todo el mundo lo tiene, es verdad, digamos, de cuando vos decís, yo en esto estoy contento porque más o menos tengo esa maestría sobre esto, ¿no? Que capaz que no sos el más maestro de los maestros, pero a vos te da esa sensación, digamos, que te gratifica, ¿no? Porque en definitiva esas son las cosas que a vos te van a generar bienestar. Y la educación, entre otras cosas, también está para que vos seas todo lo que podés ser, ¿no? Que vos seas tu mejor versión. Y las tecnologías pueden ayudarte a eso, ¿no? También puede ayudarte a ser una peor versión de la que hubieras podido ser sin la tecnología, ¿no? Okay. Entonces ahí es donde me parece que la educación, en empujarte, dale, ¿no? Sí. Entrenar la mente, ¿no? Entrenar las cosas, seguir Pon un poco la bici eléctrica, pero un poco apagala. Un poco apagala, y si no, corre un poquito, ¿no? Mañana corre. Muchísimas gracias. No, un placer.